y le colocaremos como tema esta corta reflexión: firmeza, constancia y crecimiento. Amén. La firmeza, constancia y crecimiento son los tres elementos muy fundamentales en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Amén. Esta iglesia, los Corintios, fue fundada por el mismo apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Amén. Y aquí en este capítulo 15 vemos al apóstol Pablo exaltando a la iglesia allí en Corinto, ¿verdad? Y él le dice, porque desde el momento en que les prediqué el evangelio, dice, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Amén. Entonces fue una iglesia que desde un inicio recibió este mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Amén. Y es algo muy indispensable en cada uno de nosotros para que Dios comience a obrar en nuestras vidas, para que Dios comience a trabajar en cada uno de nosotros. Es necesario recibir la palabra, es necesario aceptarla, es necesario creerla. Amén. Que viene de parte del Señor. Y cuando la aceptamos, hermanos, de todo corazón, la sentimos. Sentimos la efectividad de la palabra en lo más profundo de nuestro ser, porque como todos nosotros sabemos, la palabra de Dios es viva. La palabra, y algo vivo, hermanos, es algo que se siente. Algo vivo, hermanos, es algo que se mueve. Algo vivo es algo que hace cosas extraordinarias, maravillosas en cada uno de nosotros. Amén. Y esa es la efectividad de la palabra del Señor, que la sentimos. Amén. Sentimos su obrar en lo más profundo de nuestro ser, porque la palabra nos limpia. La palabra, ¿verdad?, nos purifica. La palabra nos prepara día tras día para acercarnos más a Dios. Esa palabra preciosa nos prepara día tras día para ser hombres y mujeres temerosos delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces les dice a esta iglesia, la elogia por haber recibido de todo corazón esa palabra preciosa. Pero dice algo más: en la cual también perseveráis. Amén. Entonces, qué bonito que desde aquel día que nosotros recibimos a Cristo, yo no sé usted hace cuántos años, de pronto 40, 50, 30, 20, ¿verdad? Pero desde aquel día que hemos recibido la palabra de Dios, nos propusimos a perseverar en ella. Amén. A mantenernos en la palabra, a mantenernos en esas prácticas que el Señor nos ha enseñado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y algo más dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces nosotros mismos, el compromiso que nosotros mismos hagamos con Dios, o nos salva o nos hace perder el tiempo en la vida cristiana. Amén. Entonces aquí algo muy hermoso que le dice a esta iglesia: que habían retenido la palabra que el apóstol les había predicado. Amén. Y algo que se retiene es algo que se agarra allí con fuerza para no dejarlo ir. Porque, hermanos, nosotros sabemos que cada vez que Dios nos habla, que cada vez que nos disponemos a recibir la palabra, hay un enemigo que quiere robar esa palabra de nuestros corazones. Amén. Y si el enemigo roba la palabra de nuestros corazones, perdemos muchísimas bendiciones. Perdemos los tratos de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces es necesario, hermanos, que esa palabra que se nos ha predicado y que aún todos los días se nos predica. Amén. Porque cada día es un día de oportunidad. Todos los días oímos predicación de la palabra del Señor, así presencialmente en nuestros cultos. También ahora con las redes oímos las actividades a nivel mundial en diferentes países. Oímos mucha palabra durante el día. ¿Usted quiere oír palabra? Pues puede conectarse. Amén. ¿Usted quiere oír palabra? Venga a la iglesia. ¿Usted quiere oír palabra? Abra su Biblia en su casa, ore al Señor, haga su devocional y dígale: Señor, háblame, porque necesitamos continuamente oír la voz de Dios a nuestro corazón. Amén. Necesitamos diariamente la orientación de Dios, la dirección de Dios, y el Señor está dispuesto a direccionarnos. El Señor está dispuesto a enseñarnos. El Señor está dispuesto a guiarnos. Amén. Pero somos nosotros los que escogemos si queremos ser bendecidos
Amén. Si queremos ser salvos, así como les dice a través de este versículo, si retienen esa palabra que os he predicado, entonces sois salvos. Amén. Pero si no la retienen, dice, entonces creísteis en vano. Si no la retienen, entonces perdieron el tiempo. Amén. Así sean 20, así sean 50 años, si no retenemos esta palabra, esto es en vano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos que en esta iglesia se había levantado una doctrina falsa, y era que negaban la resurrección de los muertos. Amén. Y si negaban la resurrección de los muertos en Cristo, esto quería decir que entonces esos muertos se habían perdido. Amén. Si negaban la resurrección de Cristo, esto quería decir que el apóstol Pablo y los demás discípulos, la demás iglesia, habían perdido el tiempo en anunciar el evangelio de vida, el evangelio de salvación. Amén. Entonces el apóstol se toma el tiempo de hablarle a esta iglesia y de recordarle lo que él les había enseñado desde un principio. Amén. Entonces dice, asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Cristo murió, amén, por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. Y le dice algo más, dice, y que fue sepultado. Esto quería decir como confirmación de que sí había sido muerto, porque un cuerpo es sepultado cuando es muerto, ¿verdad? Entonces era una confirmación de que había sido sepultado porque sí murió por nuestros pecados, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y habían testigos evidentes de esta gran verdad, ¿verdad? Entonces aquí nos nombra a Cefas, a otros discípulos, y que luego el Señor se apareció a 500 hermanos más. Dice, y después a Jacobo, y dice el apóstol Pablo, y por último a mí, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos cómo fue la experiencia de revelación del Señor Jesucristo a Saulo de Tarso, que en ese tiempo se llamaba así antes de conocer al Señor, ¿verdad? Y que él iba camino a Damasco con malas intenciones a la iglesia, para tomar cartas de autorización, para hacerle la vida imposible, para perseguir a la iglesia de Cristo. Amén. Pero dice la palabra del Señor, grande fue el amor y la misericordia del Señor, que él, estando en estos malos caminos y yendo con estas malas intenciones, el Señor Jesucristo se reveló a su vida. Amén. Dice que una luz resplandeciente vino sobre él, y él no le vio, pero oyó la voz del Señor que le hablaba. Y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y Saulo le dice, ¿pero quién eres? Y el Señor se le revela y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Y nos dice la palabra del Señor que en ese momento quedó ciego. Y Dios se siguió glorificando a él, ¿verdad? Hasta que le dio la visión nuevamente y ya le dijo qué era lo que tenía que hacer, que lo había escogido para que también fuera predicador y anunciara la buena nueva de salvación. Gloria al nombre del Señor, amén. Y entonces el apóstol, con esa paciencia, nuevamente tiene que volver a enseñar lo que ya había enseñado desde un principio. Amén. Hermanos, y qué bueno que nosotros entendamos que la palabra de Dios no cambia, ¿verdad? Que en el Señor no hay mudanza, que en el Señor no hay sombra de variación, que la palabra de Dios es la misma que Él ha venido enseñando desde un principio hasta este tiempo. Amén. Pero a veces se nos quiere olvidar. Y entonces aquí el apóstol Pablo tuvo nuevamente que comenzar a enseñarles los principios, ¿verdad? Como decimos, el ABC de la vida cristiana, los primeros fundamentos de la vida cristiana. Y entonces así, de esta manera, pues se corrigió esta falsa creencia, esta falsa doctrina, ¿verdad? Porque ¿cuántos creemos que los muertos en Cristo van a resucitar? La palabra del Señor así lo dice, así lo creemos. ¿Y cuántos creemos que cuando Cristo venga, si no hemos muerto, nuestros cuerpos van a ser transformados?
Amén, así lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, a levantar su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estamos vivos en este cuerpo, seremos transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos todos con el Señor por siempre, por toda la eternidad. Amén. Entonces el apóstol Pablo les recuerda este gran misterio en el verso 51 del capítulo 15, y le dice: he aquí os digo un misterio. Hermano, las cosas de Dios son un misterio. Amén. Las cosas de Dios no se pueden entender con la mente humana. Es una revelación de Dios. Amén. Y cuando Dios nos lo revela, recibimos esa capacidad de creerlo, así no lo veamos. Amén. Porque eso es fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. ¿Y cuántos lo creemos? Hermanos, y como lo creemos, eso yo dijera que es como la gracia, amén, de la vida cristiana. Esto, hermanos, es el objetivo principal de la vida cristiana. El tener esa esperanza de que un día vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Por eso nosotros nos esforzamos, nos sacrificamos de apartarnos del pecado, porque apartarnos del pecado no es fácil. Se necesita, hermanos, una entrega total al Señor, se necesita una rendición, amén. Se necesita que el Espíritu Santo tome el dominio total, el dominio completo de todo nuestro ser, amén, para vivir una vida recta, apartada del pecado, una vida consagrada al Señor. Amén. Entonces es necesario que estemos siempre allí a los pies del Señor, allí rendidos, allí humillados, en esa actitud de reverencia, en esa actitud de gran devoción, en esa actitud de ser receptivos a la palabra, de estar pendientes: Señor, habla mi vida, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Dígame, Señor, que yo sigo tus pasos. Dígame, Señor, que yo sigo tus instrucciones. Y el Señor se agrada de un corazón así. Amén. De un corazón que es accesible a Él, de un corazón contrito, de un corazón humillado. Gloria al Señor. Entonces el verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya la iglesia toma esa fe, esa estabilidad de creer que estamos en victoria, amén, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos el perdón de los pecados, es que hoy disfrutamos el gozo de la salvación. A través de ese sacrificio de Cristo es que hoy disfrutamos la verdadera paz, amén, en lo más profundo de nuestro ser, el sentirnos perdonados, el no sentirnos culpables del pecado, amén, porque en Jesucristo recibimos la justificación y ya no somos culpables del pecado, amén. Y si después de usted ya haber confesado sus pecados al Señor, usted siente que Satanás nuevamente le hace recordar esa vida pasada y le hace sentir culpable, ¿verdad? Usted no debe aceptar esa voz del enemigo, porque la palabra del Señor dice que Él ha echado nuestros pecados a lo más profundo de la mar. Dice que para nunca más acordarse de ellos, nunca más. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, en Cristo obtenemos esa gran bendición de sentirnos perdonados, de sentir la dicha del perdón, de la salvación, el gozo de la vida eterna, de sentir el fervor día tras día, ¿verdad? De estar en la presencia de Dios. Porque, hermanos, es bonito servir al Señor con espíritu ferviente. Es muy bonito servir al Señor con espíritu de gratitud. Es muy hermoso servir al Señor, pero reconociendo la grandeza, reconociendo la soberanía de nuestro Dios, reconociendo su gran majestad. Amén. Reconociendo que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo suyo, que somos ovejas de su prado. Gloria al nombre del Señor. Entonces,
en vista a esto, teniendo esa gran esperanza, esa gran bendición, que lo que el Señor nos ha prometido y lo que nosotros creemos, lo que nosotros esperamos en Él, que vamos a ser transformados y que vamos a estar con el Señor por siempre, por toda la eternidad, donde nada ni nadie nos podrá separar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, teniendo esa esperanza, entonces dice el apóstol: así que, hermanos míos amados, amén. Y vemos aquí en el apóstol Pablo esa propiedad, esa seguridad de llamar a la iglesia de Cristo hermanos, amén. Y es que, hermanos, allí, como nos dice en Efesios, ¿verdad? Hay un versículo que nos dice que en Cristo tenemos derecho a la familia de Dios. Cuando venimos a Cristo, entonces disfrutamos esa bendición de ser hijos de un mismo Padre y de ser de la familia de Cristo, de la familia de Dios. Por eso no nos avergonzamos de llamarnos hermanos. Y ese es el saludo de los hermanos de la familia de Cristo, de los hijos de Dios. Dios le bendiga mi hermano, Dios le bendiga mi hermana, amén. Entonces el apóstol Pablo con esa seguridad expresa y dice: así que, hermanos míos amados, amén. El apóstol Pablo, como el fundador de esta iglesia, sabía amar esta congregación, amén. Y sabe, hermanos, que el amor que tengamos hacia nuestros hermanos, el amor que tengamos hacia nuestros pastores, hacia los que nos presiden en el Señor, el amor que tengamos los unos a los otros, eso es lo que nos hace orar los unos por los otros. Si usted no ama a su hermano, jamás se atreverá a orar por él, amén. Si usted no ama a los pastores, a los siervos de Dios, jamás se atreverá a presentarlos en oración. Pero lo que nos hace orar por nuestros hermanos en la fe es ese amor, ¿verdad? Esa compasión que sentimos por el hermano. Cuando lo vemos pasar dificultades, donde a veces un consejo no basta, donde a veces unas palabras de aliento no bastan, solo lo que puede intervenir en una circunstancia difícil de un hermano es el poder de Dios, amén. Y esto lo logramos mediante la oración. Entonces, si sabemos que el hermano está pasando momentos difíciles, lo mencionamos, ¿verdad? Y oramos por él. Ahora sabemos que generalmente muchos hermanos son probados, que muchos hermanos están pasando por situaciones difíciles, por situaciones de enfermedad, y quizá nosotros no sabemos. Y en nuestras oraciones generalizamos y decimos: Señor, ayuda a los hermanos, amén. Ayuda a toda la familia de la iglesia de la Concordia. Yo no sé por qué situación están pasando cada uno de ellos, Señor, pero tú sí lo sabes. En este momento, aliéntale, fortalécelos, dales tu mano, levántalos, sácalos adelante, impúlsalo con el poder de tu Espíritu Santo. Fortalece su fe en este momento de prueba y dale la victoria, amén, para que no caigan, para que no desmayen, para que no mengüen en su vida espiritual. Entonces el apóstol decía: hermanos míos amados, y les da una recomendación, teniendo estas promesas, teniendo esta esperanza de que vamos a estar un día con el Señor. Mientras ese día llegue, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que seguir estas recomendaciones que nos da el apóstol Pablo en este versículo. Y la primera de ellas es: estar firmes, amén. Hermanos, estar firmes. Debemos estar firmes en la doctrina que hemos aprendido, amén, en lo que hemos sido enseñados desde un principio. Debemos estar firmes en las convicciones espirituales, amén, en aquello que nos ayudan a tener esa vida en modelo de santidad, de integridad, como hijos amados de Dios. Hermanos, cuando estamos firmes, aprendemos a poner los ojos en Cristo. ¿Por qué a veces muchos hermanos se desaniman y se desalientan? Porque miramos es al hermano que comete errores, al hermano que falla, al hermano que tiene una mala conducta. Entonces decimos: ay, no, eso me desanima, entonces yo flaqueo en mi fe. No, hermanos, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo, debe estar puesta aquí en la palabra del Señor, amén. Y si otros se quedan, nosotros seguimos adelante a Cristo. Si otros flaquean, nosotros seguimos adelante en Cristo, amén. Y eso, hermano, cada día nos fortalece. Entonces, usted no quiere estar desanimado, usted no quiere estar desalentado, usted no quiere estar triste.
Ponga la mirada en el Señor Jesucristo. Mire la palabra de Dios, la perfecta ley, que es nuestro espejo, que es donde nosotros miramos nuestras fallas y nos corregimos. Es en el espejo de la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces es necesario estar firmes en la fe, estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Y no usemos la libertad que el Señor nos ha dado para hacer el pecado, para hacer el mal, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, si el Señor me ha dado libertad, yo no puedo estar aburrido en la iglesia, yo tengo que ir también a disfrutar los placeres mundanos y un poco sirvo acá en la iglesia y otro poco sirvo al mundo. Pero no, la libertad que Cristo nos ha dado, hermanos, es para que sintamos la presencia de Dios. Amén. La libertad que Cristo nos ha dado es para que sintamos gozo sirviendo al Señor. Una persona que viene a la casa de Dios a darle culto a Dios con libertad es un creyente feliz. Canta con felicidad, adora con felicidad, ora con felicidad, escucha la palabra de Dios con gozo, con alegría y sale contento. Amén. Y sale con deseos de volver al próximo culto. Amén. No hay aburrimiento para aquellos creyentes que tenemos la libertad de Cristo. Amén. Para aquellos creyentes que tenemos la libertad a través del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, debemos mantenernos firmes en esa fe, en esa libertad, en ese amor, firmes en esta esperanza. Amén, que hemos recibido, así como esta iglesia en Corinto, que se levantaban otras falsas doctrinas a decir, no hay resurrección de los muertos, pero creyeron a la palabra. Sí, yo creo que voy a ser transformado, y yo creo que los que han muerto en Cristo van a resucitar primero y van a ser transformados, y estaremos allí con el Señor, sirviendo al Señor con gozo por toda la eternidad. Entonces, hermanos, tenemos que estar firmes en la doctrina, que porque alguien se levante hablando disparates o diciendo otra cosa contraria a las convicciones, a lo que hemos aprendido del Señor, eso a nosotros no nos debe mover de nuestra fe. Eso a nosotros no nos debe mover, ¿verdad?, de nuestra vida en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces nos dice estar firmes. ¿Y qué más? Estar constantes. La constancia, hermanos, para todo es muy fundamental, ¿verdad? Hay un refrán popular que dice: el que persevera, ese es el que alcanza, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gloria al nombre del Señor, amén. Vamos, hermanos, a ser constantes en la vida cristiana. Amén. No nos vamos a descarriar, no nos vamos a apartar de la fe, no nos vamos a apartar de la iglesia en ningún momento, hermanos. El Señor necesita que seamos constantes, constantes en la oración. Amén. ¿Cuántos somos constantes en la oración? Hermano, no hay que dejar de orar, porque si usted deja de orar, se apaga. Se le apaga el fuego del Espíritu Santo en su vida. Amén. Si usted deja de orar, se vuelve perezoso para venir a la iglesia. Si usted deja de orar, se vuelve perezoso para leer la palabra. Amén. Entonces, la vida del creyente, lo que nos mantiene así vivos, con ese vigor, con esa fuerza, hermano, es la oración. Amén. La oración nos da unción. Y, hermanos, todos necesitamos unción. No solamente se necesita unción para pararse aquí al frente a cantar, a ministrar, a hablar, a hacer algo. No, se necesita unción allí en el puesto para adorar a Dios. Amén. Porque en todos los cultos, los que están aquí al frente y los que están allí en el puesto adoran a Dios. Amén. Y Dios, a los que están allí sentaditos, así estén en la última silla, porque ya todas las de adelante se llenaron, a ese también Dios escucha, ¿verdad? La adoración de esa persona, así no tenga un micrófono en la mano, Dios se la recibe. Amén. Porque es la actitud con la que adora. Y, hermanos, necesitamos esa unción para estar aún allí en el puesto escuchando la palabra de Dios. Necesitamos unción. Amén. Para que esa palabra obre en nuestras vidas, para que esa palabra nos ministre, para que esa palabra nos llegue a lo más profundo de nuestro ser. Hermanos, se necesita la unción del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces es necesario, hermanos, la constancia, la perseverancia, el estar día tras día, día tras día. Amén. Y aunque la gente del mundo califica esto como un aburrimiento, pero no,
para nosotros los hijos de Dios, el estar en esta constancia del servicio, en esta constancia de la obediencia a Dios. Hermano, esto es una bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creemos así? Amén, aleluya, que el Señor nos ayude a estar firmes y constantes. Amén. Y algo más que dice creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, ese crecimiento va en contra del estancamiento. No es la voluntad del Señor que estemos estancados en un mismo lugar siempre, sin alcanzar mayor grado de santidad, sin subir el nivel espiritual. No, el Señor quiere, hermanos, que crezcamos, ¿verdad? Que en todo lo que hagamos para el Señor, en todo lo que hagamos en la obra de Dios, hermanos, tenga aumento. Amén. Que día tras día nos vayamos desarrollando más en el propósito de Dios. Que día tras día, hermanos, vayamos subiendo. Que día tras día haya mayor esfuerzo en el pueblo de Dios, en la iglesia, para dar lo más, lo máximo. Amén. Lo más que cada uno de nosotros podamos. Entonces, hermano, eso requiere el crecimiento. Que no pasen los años y nosotros en las mismas experiencias con Dios, ¿verdad? Y solo pensamos en lo pasado. Ay, cuando el Señor me bautizó, cuando yo hablaba en lenguas, cuando yo danzaba, cuando yo predicaba, cuando yo cantaba. No, hermanos, el pasado queda atrás. Vivamos el hoy. Amén. Vivamos el hoy, hermanos, pero con mayor entusiasmo. Que al pasar de los años no vaya menguando en nosotros ese gozo, esa fe, ese dinamismo espiritual. Por el contrario, que vaya aumentando, hermanos. Amén. Que vaya aumentando, porque es que cada uno de nosotros debemos disponernos a inspirar a los nuevos que van llegando a la iglesia. Amén. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo llegué a la iglesia y había una joven que ella oraba fuerte y ella oraba muy bonito y oraba en alta voz, y cuando cantaba también cantaba fuerte, y yo quería aprender a orar. Entonces yo me hacía era al lado de ella porque ella oraba fuerte. Entonces yo ahí la escuchaba orando y me gustaba verla con ese dinamismo, que es que ella decía un gloria a Dios en la iglesia y eso retumbaba. Tenía una fuerza de trompeta en su voz y eso a mí me gustaba, ¿verdad? Entonces es muy hermoso, hermanos, mantenernos en ese nivel, mantenernos en esa constancia, mantenernos en ese crecimiento, porque eso estimula a otros. ¿Cuántos queremos ayudar a crecer a otros? Hermanos, entonces nosotros tenemos que ser inspiración, disponernos a ser inspiración y decirle al Señor: yo quiero ser un conducto de bendición para otros. Yo quiero inspirar a otros, amén, a través de mi forma como le doy el culto a Dios. Amén. A través de mi forma como me entrego en adoración. Amén. Esto, hermanos, deja mucho que enseñar. Y otras personas pueden aprender de nosotros. Entonces es necesario, hermanos, mantengámonos en ese crecimiento. En ese crecimiento. Los talentos, los dones que el Señor le ha dado, hermanos, no los tenga ahí estancados. No los tenga ahí paralizados. Hay que multiplicarlos, amén. Hay que ponerlos a crecer, hay que ponerlos a funcionar, porque el Señor nos aumenta más de su gracia. El Señor nos aumenta más de su bendición si trabajamos bien para honra y gloria de su nombre, amén. Entonces dice: creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, amén. Entonces, hermanos, el trabajo, la inversión en la obra del Señor. Nosotros invertimos en la obra de Dios, ¿cierto? ¿Qué invertimos en la obra de Dios? Invertimos tiempo. El venir a un culto, sacamos 3 horitas aquí para estar en la presencia de Dios. Estamos invirtiendo tiempo, amén. Pero ese tiempo no es en vano, ese tiempo no es perdido, amén. Quizás el enemigo lo engaña y le dice: no, pero pierdes el tiempo, quédate en la casa haciendo otras cosas, adelantando otras labores, amén. Pero no, hermanos, es bueno
primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Entonces el servicio en la obra de Dios demanda de nuestro tiempo. Tiempo para venir a la iglesia, tiempo, amén, para servirle a Dios, tiempo como líder para trabajar en lo que el Señor nos ha encomendado. Amén, en prepararnos tanto en lo espiritual, tanto preparar el programa, amén, para ese trabajo. Y eso tiene inversión de tiempo, pero ese trabajo, hermanos, aquí nos dice la palabra del Señor que no es en vano, que no es pérdida de tiempo. Amén. Y también invertimos fuerzas, invertimos salud. Amén. Pero qué bueno es gastarnos en el servicio a Dios. Amén. La gente en el mundo se gasta su salud, sus energías en las discotecas, en los bailes, haciendo el pecado. Pero los hijos de Dios, nosotros nos gastamos aquí en Dios. Amén. Nos gastamos aquí sirviendo al Señor, nos gastamos obedeciendo a Dios. Pero sabemos que detrás de eso hay un galardón. Y hay un galardón muy grande, amén. Y que hay recompensa para nuestra labor, porque la palabra del Señor dice que si a Cristo el Señor servimos, hay recompensa para nuestra labor, amén. Si usted sirve al hombre, si usted sirve al ojo, pues lo que recibirá de recompensa es las palmaditas que le den, uy, cómo lo hace de bien, las alabanzas de la gente, pero no recompensa de Dios, amén. Pero si nosotros le servimos a Dios, el Señor nos va a dar su recompensa. Gloria al nombre del Señor, amén. Entonces nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor es muy buen amo. ¿Cuánto lo creemos? El Señor es muy buen pagador. ¿Cuánto lo creemos? Dice la palabra del Señor que ni un solo vaso de agua que nosotros demos a sus pequeños se quedará sin recompensa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces con el Señor nunca hay pérdidas, con Él siempre hay ganancias. Amén. Porque el Señor no es injusto, porque el Señor no es infiel. Amén. Por el contrario, Él no miente. Amén. Él no falla. Por eso, hermanos, pongamos toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en Él, porque solo de Él viene la salud, porque solo de Él viene la vida eterna, porque solo de Él viene la salvación, porque solo de Él viene la medicina para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestra mente. Amén. Solo en Él está la recompensa. Amén. Solo el Señor sabe tener en cuenta todo lo que nosotros hagamos, sea grande, mediano o sea pequeño. Amén. Pero que todo lo hagamos de corazón para el Señor. Y saben que a medida que nosotros nos damos más para Él, el Señor más nos capacita para hacer cosas mayores. Amén. Usted no se sienta triste, ay, pero es que yo no tengo talentos, pero es que yo no puedo. Lo que usted pueda hacer para el Señor, comience a hacerlo de todo corazón, y usted se va a dar cuenta cómo el Señor le va a ir capacitando y la va a ir llevando a cosas mayores. Amén. Le va dando una sabiduría especial, una facultad preciosa para que usted labore cosas más grandes en el Señor, obtenga mayores resultados para gloria y honra del Señor. Amén. Vamos, queridos hermanos, a estar de pie y le damos gracias a Dios por esta bendición de su palabra. Dele gracias al Señor, hable al Señor conforme Dios haya hablado a su corazón, a su alma. Adore al Señor, bendiga su santo nombre, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oh Dios amado, Señor, gracias te damos porque nos has permitido recibir este evangelio con gozo. Señor, lo hemos recibido. Oh Señor, creemos que tú eres la verdad. Oh Dios del cielo, Señor. Oh Dios de la gloria, Señor, la obra que tú has empezado a hacer en cada uno de mis hermanos en este lugar, sabemos que tú día tras día la irás perfeccionando, que tú día tras día, Señor, oh, la irás, Señor, perfeccionando para gloria de tu nombre. Oh Dios amado, bendice cada uno de mis hermanos, no interesa su edad.
Señor, pues tú no haces acepción de personas. Solo tú buscas corazones que te amen, sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, Señor. Oh Dios de la gloria, tú eres el mismo para todos. Y a todos tú nos quieres bendecir. A todos tú nos quieres ayudar. A todos tú nos quieres levantar. Y tú quieres seguir cumpliendo el propósito en cada una de nuestras vidas. Oh Dios maravilloso, obra preciosamente, obra preciosamente. Glorifícate, oh Dios, con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por esa esperanza que tú nos has dado. Sabemos que un día, Señor, partiremos contigo. Sabemos que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Señor, que tú salvas nuestras almas, oh Dios, que tú nos guiarás aún más allá de la muerte, Señor. Y por eso, Dios de la gloria, queremos mantenernos firmes. Que los días que tú nos permitas vivir en este mundo, en esta tierra, seamos verdaderos testigos tuyos, Señor. Que haya esa firmeza en nuestra vida espiritual, que haya esa madurez, que seamos sólidos, que nada ni nadie nos pueda mover de tu voluntad, de tu propósito, Dios. Aleluya, Señor. Ayúdanos a ser constantes. Ayúdanos a servirte, Señor, con perseverancia. Ayúdanos, Dios de la gloria, Señor, a no cansarnos, Señor, en este caminar contigo, Dios. Imparte nuevas fuerzas a cada uno de mis hermanos. Imparte, ministra ese vigor, esa energía, Señor, esa libertad preciosa para ser felices contigo en este servicio. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a estar siempre creciendo, porque tú nos has limpiado por tu palabra, para que llevemos más y más y más frutos cada día, Señor, para que abundemos en buenas obras, para que abundemos, Señor, en buen testimonio, para que abundemos en inspiración, en enseñanza para aquellos que están a nuestro lado, a nuestro alrededor. Señor, que cada uno de nosotros seamos conscientes que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo en tu obra, Señor, no es en vano, no es pérdida de tiempo, Señor. Que tú tienes en cuenta las horas, los minutos que dedicamos a ti. Que tú tienes en cuenta, Señor, nuestros esfuerzos, la salud que dedicamos, Señor, en el servicio a tu obra. Tú lo tienes en cuenta, Señor, y nada pasa por inadvertido, Señor. Aleluya. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos. Aleluya. Oh, amado hermano, bríndele al Señor un fuerte aplauso y agradezca al Señor por su vida. Agradezca al Señor por el gozo que le da. Agradezca al Señor por la libertad, oh, por la inspiración que le da para servir día tras día delante de Él. Gracias te damos, Dios amado. Aleluya.